Si quiere probamos la voz también. Si quiere probamos la voz. Esta vez se escucha bien. Jesús, Jesús. Sí. No, con ritmo y todo, para ver cómo la oye. En dos. Esta es la que yo pruebo siempre. Estamos nuevos por aquí. Jesús, Jesús. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. En la. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor. Te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Buenos días. Estamos viviendo una historia llena, como siempre, de acontecimientos alegres y otros no tanto. Sin embargo, nos anima la esperanza que tenemos puesta en el Señor, que transforma nuestras tristezas en alegrías. Nos unimos a la acción de gracias a Dios por los 31 años de vida matrimonial de Arminda Mendoza Herrera y Over Francisco Salcedo Arroyo, a quienes les damos un aplauso. Yo tengo una curiosidad. Es la primera vez que me apuntan un aniversario o un acontecimiento de pareja y ponen primero el nombre de la señora, como debe ser, porque nos enseñaron que primero las niñas, ¿no? Pero es la primera vez que ponen primero el nombre de la señora y después el nombre del señor. Fue Arminda la que hizo la reservación. A él, muy caballeroso. Bien, seguimos orando por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por todos los cristianos que sufren persecución a causa de su fe, por las familias Paternina de An y Llanos Angulo, por las familias que están en dificultades económicas y por José Pablo Sáenz Hernández. Encomendamos a todos los difuntos, a todos los enfermos. Son muchos los enfermos. Aquí tenemos una lista
apenas representativa, a duras penas representativa, pero son muchos los enfermos y a todos ellos los encomendamos. En particular, Lucy Vergara Luna, Reina Isabel Pérez Pérez, Cira Milanés, Amalia Doria, Laura Smolinsky, Alberto Bustamante, Irán Mercado Díaz y su señora Dilma, Patricia Cabrales, Piedad Palacios de Martínez, Matías Sarnosca Alewe, Rita Reyes Fuentes, Néstor Montes y Dolores Manuela Ordosgoitia González. También oramos por todos los difuntos y en particular con las familias de Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, que cumple 9 meses, María Lucía Vergara Merlano, Marcos Brujés Larios, Medardo Contreras Lastre, Judith Tapia Rodríguez, Lenín Gómez Hernández, Pedro Abelardo López Redondo, Gilberto Segundo Huelvas Hernández, Xiomara María Rosales de la Espriella, Fernando Medrano, Arturo Cebá Rodríguez, Luis Oreste Baraki y José Vidal Martínez Velasco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Bendigamos a Dios, que siempre nos está bendiciendo, en las buenas y en las malas, como les decía, transformando nuestras tristezas en alegrías y en alegrías que nadie nos podrá arrebatar. Pidámosle que nos dé el consuelo de su perdón para que celebremos esta Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos.
Padre, tú que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas de la mentira y permanecer siempre atentos en el esplendor de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron el día que destetaron a Abraham. Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Y dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Como al fin y al cabo era hijo suyo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que te dice Sara, porque es Isaac quien continúa tu descendencia, aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Abraham madrugó, cogió pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Bersaba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciéndose: no puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, preguntándole: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Todos sus santos temen al Señor, porque nada le falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor.
Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato que escuchamos hoy expresa en otros términos lo mismo que el relato anterior. El relato anterior es el de la tempestad en el mar, que en el Evangelio de Mateo tiene una significación ligeramente diferente a la que vimos en el Evangelio de Marcos, pero no podemos detenernos ahora en hacer esa comparación. De todos modos, lo que Mateo expresó en un lenguaje teológico y simbólico en el episodio de la tempestad, ahora lo presenta en un lenguaje histórico y también simbólico, porque no se trata de narrar anécdotas, se trata de mostrar hechos que nos ayuden a comprender el fondo de la historia. Aquí nos dice que Jesús finalmente llegó a donde Él les había propuesto a los discípulos, a la otra orilla. La otra orilla es la región pagana, el mundo pagano. Jesús nunca pierde de vista que el amor de Dios es para todos. Y por eso el empeño que Él ha puesto en que los suyos también tengan ese mismo horizonte. Decía hace 2 días el evangelista, dio orden de pasar a la otra orilla. Tuvo que ser una cosa como exigida, porque de suyo ellos no sentían ningún deseo de dirigirse a los paganos, no tenían ningún deseo de compartir con los paganos el amor de Dios. Jesús tiene entonces que vencer esa resistencia interior, y eso es lo que el evangelista expresa cuando dice que Él dio orden de pasar a la otra orilla. Al llegar a la orilla, Mateo dice de los Gadarenos, Marcos dice de los Gerasenos, le aparecen
le salen al encuentro, no aparecen, le salen al encuentro, y este verbo salir al encuentro lo vamos a encontrar al final. Le salen al encuentro 2 endemoniados. En el Evangelio de Marcos era 1, en Mateo son 2. Vamos a decir, entonces el uno dice mentira y el otro dice la verdad. No, es cuestión de la intención que tiene el autor. Mateo quiere mostrar, mientras Marcos presenta 1 como representante de toda una multitud, Mateo presenta 2 como testigos de esa misma multitud. Es cuestión de óptica literaria. Entonces le salen al encuentro 2 endemoniados, tan furiosos que por allí no transitaba nadie más. Desde el primer momento nos presenta, primero, que esos endemoniados forman un conjunto, son 2, pero que al mismo tiempo se contradistingue de otro conjunto que son los que no se atreven a pasar por ese lugar. O sea, Jesús encuentra el mundo pagano dividido en 2 bloques. Un bloque que está furioso, endemoniado, y otro bloque que está atemorizado. Y estos furiosos endemoniados le gritan: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? El tormento vuelve a aparecer. El tormento que en el Evangelio del domingo vimos en la mujer que tenía flujos de sangre, pero que en el Evangelio de Mateo vimos antes con el criado del centurión. El criado que estaba atormentado y sufría mucho. Este tormento consiste en el atropello que se ejercía sobre los esclavos, con una diferencia. En el caso del centurión, que vimos primero al comienzo del capítulo 8 en el Evangelio de Mateo, en el caso del centurión, el esclavo habitaba en la casa, era miembro de la familia. Aquí, en este caso, estos esclavos habitan en el cementerio, están excluidos de la sociedad y además de eso, condenados a una situación de muerte en vida. Tras de ser impuros porque están endemoniados, son además impuros porque habitan en el cementerio. Es una doble condición de exclusión, de marginación. Y el evangelista nos los presenta como rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque como Jesús viene en plan de anunciar el amor universal de Dios, y ese amor universal contrasta con la violencia que ellos practican, sienten que no hay compatibilidad. Y aquí hay una cosa que necesitamos analizar bien. Vamos a ver enseguida que esta violencia que ellos practican no es originariamente suya, sino que es interiorizada. O sea, a ellos los han maltratado, los han odiado, los han despreciado y por eso están excluidos. Y ellos han interiorizado
ese odio, ese desprecio, ese maltrato y lo devuelven. Es decir, ellos se apropiaron del odio, de la violencia, y la violencia se apoderó de ellos. Y por eso se dice que están poseídos. Esto no es una cuestión sobrenatural, es una cuestión perfectamente natural, social, digámoslo así. Ellos están poseídos por ese odio. Es como que ya no es el odio de sus enemigos, sino que ellos mismos se lo apropiaron y ahora, devolviéndolo, están hablando el mismo lenguaje. Nos presenta enseguida el evangelista, y así al rompe, una gran piara de cerdos. Los cerdos también eran considerados animales impuros. Si hay cerdos, no hay judíos. Estamos en territorio extranjero. Esta piara de cerdos, en la época del judaísmo de Jesús, nosotros vemos lo que hacen los cerdos, que comienzan a osar incluso en la tierra cultivada y dañan los cultivos. Bueno, precisamente en el Salmo 80 se habla de los jabalíes, que son cerdos salvajes, que entran en la viña del Señor a destruir la viña del Señor. Esta imagen de los cerdos es para describir a los paganos que ocupan el territorio y que están haciéndole daño a la vida que cultivan los pueblos. Se trata de las tropas romanas. Los romanos, así como en Palestina, también en Gadara, están haciendo el papel que hacen los cerdos en los cultivos. Y por eso los demonios le dicen: si nos echas, mándanos a la piara. Aquí está. El origen de la violencia de los esclavos está en la fuerza de ocupación romana. La de ellos es una violencia reactiva, la de aquellos es una violencia activa. Ellos son los que han tomado la iniciativa de la violencia y estos están respondiendo, porque se supone que a la violencia hay que responder con violencia. Y allí es donde el mensaje de Jesús no encaja. Y por eso consideran que si Jesús les va a pedir que dejen la violencia y que opten por el amor, Jesús va a someterlos, a contribuir con sus opresores a su sometimiento. Pero finalmente ellos aceptan de alguna forma el mensaje de Jesús. Y fijémonos por dónde entra el Evangelio: por los oprimidos, por los sometidos, que aceptan. Está bien, entonces devuélveles esta violencia a los cerdos. Y Jesús les dijo: sí, que se quede donde ellos, que fueron los que la iniciaron, que resuelvan ellos su problema. Y entonces esto produce lo mismo que produjo la salida de Israel del país de Egipto. Los cerdos se tiraron acantilado abajo y se ahogaron en el mar. Así como las tropas del faraón, así también los ejércitos romanos se van a quedar sin cómo hacer nada
y será la ruina del sistema opresor en la medida en que la gente opte por el mensaje de Jesús. Se ahogaron en el agua. Dice se ahogaron en el agua aquí, pero se ahogaron en el mar. Menos mal que me leí el texto en griego cuando estaba allá. Se ahogaron en el mar. Y esto no podemos pasarlo por alto, porque debemos tener presente que para los judíos la peor de las muertes era la muerte por ahogamiento. Así que esto presagia la ruina más grande para este poderío que excluye, menosprecia y atropella a la gente. Ahora surgen los porquerizos. Los porquerizos son los que cuidan a los cerdos, es decir, aquellos que tenían en la sociedad pagana la misión de ser como el puente entre la sociedad pagana y los opresores ocupantes, los soldados. Valdría decir los colaboradores de los opresores. Los porquerizos huyeron al pueblo contando todo, incluido lo de los endemoniados. Cuentan lo de que los endemoniados renunciaron a su actitud violenta delante de Jesús y que eso neutralizó las fuerzas de ocupación. Entonces, otra vez el verbo salir al encuentro, que en griego se dice con un solo verbo, dice, salieron al encuentro los habitantes del pueblo y al ver a Jesús le rogaron que se marchara de su país. Jesús hizo marchar a los demonios. Ellos hacen marchar a Jesús. ¿Por qué? Aquí hay una cuestión que es muy importante. La economía de aquellos pueblos estaba basada en la esclavitud. Era fuerza de trabajo gratuita. Si se prescindía de la esclavitud, la economía había que replantearla. Eso es casi lo mismo que nos están diciendo ahora en estos tiempos de pandemia. Hay que replantear esta economía que está concebida en unos términos en que pone a unos en desventaja y a otros en excesiva ventaja. Prescindir de la esclavitud era tener que replantearse toda la sociedad. Ellos no tienen imaginación para pensar un mundo distinto. Así que con toda cortesía, porque eso sí, muy corteses, le piden a Jesús, le ruegan que se marche de su país. Así está el relato de la tempestad manifestado en Hechos, y de esta forma encontramos nosotros la explicación al rechazo al mensaje de Jesús en el mundo pagano. Es que este mensaje nos invita a un cambio total en el sentido de universal, o sea, todos tenemos que cambiar. Y por otro lado, un cambio total en el sentido de profundidad. Todo hay que cambiarlo. Así es como se nos presenta Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Y es eso lo que Él nos invita todos los días a que hagamos.
hagan lo mismo en recuerdo mío. No te traigo, Señor, un corazón cansado. No te traigo, Señor, unos labios resecos. No te traigo, Señor, la pasión de los hombres, sino mi corazón que ha aprendido a querer, que ha aprendido a rezar, sino mi corazón que ha aprendido a querer, que ha aprendido a rezar. Pude haber encontrado para amar mil maneras, pero solo tú entiendes de mi amor los anhelos, y por eso yo quiero conocer tus senderos, para hacer de mi vida, para hacer de mi vida un preludio del cielo, para hacer de mi vida, para hacer de mi vida un preludio del cielo. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre, tú que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo, porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano, creado a imagen tuya. Tú nos llamas a cooperar con nuestro trabajo de cada día en el proyecto de la creación y nos das tu Espíritu Santo para que seamos artífices de justicia y de paz, siguiendo a Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, oh santo, santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra el hombre paz. Bendito
el que viene, en nombre del Señor. Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, María Lucía, Marcos, Medardo, Judith, Lenín, Pedro Abelardo, Gilberto II, Xiomara María, Fernando, Arturo y Luis Oreste y José, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza de los hijos invoquemos al Padre, diciéndole como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja se al uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga
venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medidas, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. Oremos. Padre, que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos Demos gracias a al Dios. Señor. Que tengan un buen día. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a pensar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios. María, con voz tan dulce al amor, María de mi Señor.